Bendiciones, donde quiera que usted esté, esperamos que esta enseñanza le nutra. Esta es la tercera parte de la enseñanza crisis versus bendición o bendición versus crisis. Yo quisiera que todos prestemos atención. Ya nosotros habíamos dado Primera de Reyes en la enseñanza donde Elías tuvo en la cueva y cómo aprendió 5 cosas. La primera es el oír espiritual, la segunda la obediencia y la tercera es la fe. Nosotros ya sabiendo esas 3 cositas que aprendieron y que nosotros debemos aprender, también está la cuarta, y la cuarta es en maleabilidad. Maleabilidad no viene de lo malo. Maleabilidad es una palabra que tiene su significado. Por ejemplo, en el versículo 7, el Señor le dice: muévete ahora porque se secó la gruta, le dice a Elías. Ahora, muévete. Y es lo que necesita hoy en día la iglesia. La iglesia necesita que se mueva y también necesita a no apegarse a ciertas cosas. Eso es lo que significa maleabilidad. Necesitamos que aprender a agarrar las maletas cuando Dios nos los ordene y tenemos que aprender a no apegarnos a cosas que no se deben apegar. La Biblia dice que cuando se levantaba la nube, el pueblo tenía que levantarse a seguir la nube. A medianoche, si el fuego se movía en ese momento, tenía que moverse el pueblo y tenía que salir. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a ser maleable. Por ejemplo, si el viento estaba soplando desde el norte al sur y de repente a Dios le dio la grandísima gana y la santa gana de que soplara del este al oeste, nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque sabemos que por donde quiera que sople el viento, Dios, sabemos que nosotros entendemos que Dios está en control. Yo creo que la tierra nunca más va a ser igual, jamás. La sociedad mundial ha cambiado radicalmente de un extremo a otro, nunca va a ser igual. Y hay cosas en tu vida que van a tener que cambiar, pero no debemos de tener miedo, no, a esos cambios. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a lo mismo. Elías nunca tuvo cómodo. Si por ejemplo nosotros vemos en la palabra, dice que los profetas vivían en cavernas. La palabra nos dice a nosotros que los profetas se vestían de piel de camello. Los profetas eran extremadamente variables. Es más, a los profetas, incluyendo Elías, Dios los movía de una parte a otra. Tanto así que la carrera de Elías terminó yéndose, ¿dónde? En un carro de fuego hacia el cielo. O sea que un día se lo llevó, y así debemos ser nosotros, una generación profética que aprende maleabilidad. Diga, maleabilidad. Si Dios dice por aquí, es por aquí. Y así nosotros tenemos que obedecer. Cuando nosotros se nos hace el camino espiritual mucho más fácil cuando nosotros entendemos el significado de la maleabilidad. La quinta cosa que se necesita como generación profética en una crisis como la que nosotros estamos pasando es propósito. Así que esta palabra, sino que es negociada. No podemos negociar nosotros con Dios con esta palabra. No es negociable. Propósito, diga. El Señor le dice a Elías: te voy a dar una palabra y se la vas a llevar a una mujer con un hijo para que ellos no mueran. Así de sencillo. Y ustedes saben lo que la iglesia debe estar haciendo en vez de estar perdiendo el tiempo y escuchando noticias. Debe estar predicando. ¿Qué mejor oportunidad que está donde nosotros vemos que los centros comerciales la han cerrado, los bares lo han cerrado, ¿verdad? Han cerrado las discotecas, los clubes. ¿Qué mejor oportunidad es ahora de poder predicar? Las discotecas
la cerraron, ¿verdad? Okay. La generación tiene que ser profética, sí, ¿no? No es profética. Y el Señor nos envió a lo que se había perdido. Si Elías no hubiese llevado ese mensaje a la mujer, ¿qué pasa? Se muere. Y la iglesia sepa, en el nombre de Jesús, mientras usted está escuchando noticias, que si no le predicas a la gente, se va a morir. Y esto hay que tomarlo en serio. La crisis vino para darle la oportunidad a Elías. ¿Para qué? Para compartir una palabra de Dios. Y Elías llega a esa mujer y le dice, tengo una palabra para ti, le dice a la mujer. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, tengo una palabra para ti, ¿verdad? Y por la palabra de Dios o por las palabras de Elías que le dio a la mujer, se salvó el hijo, se salvó la mujer, se convirtió en testimonio del poder de Dios. Este es el momento de proclamar la palabra, este es el momento de proclamar, compartir la palabra con tus familiares. Tus familiares te rechazaron, ahora están trancados contigo. ¿Por qué? Porque van a tener que escucharte. Pero eso si nosotros nos hallamos fieles y nos hallamos valientes dentro de esta crisis. No lo dejes de escapar para ningún sitio. Nosotros no podemos dejar de escapar a nadie. Tenemos que predicar. Predica a la familia. Predica a tu vecino. Llama por teléfono, haz Zoom, haz Facebook, haz Instagram. Y haz lo que sea para predicarle a la gente. Yo creo que para los próximos servicios, el servicio va a ser, cuando volvamos nosotros, la iglesia se va a duplicar. ¿Por qué? Porque Fuente de Restauración y Vida ha aprendido a retener y a poner por obra la palabra, ¿verdad? Y escucha esto muy bien que te voy a decir. Cuando Elías llega donde esa mujer tenía sed, tenía hambre. Igual Elías también tenía sed y tenía hambre porque estaba pasando una situación muy difícil. Él se movió de una ciudad. Cuando él salió de la gruta porque se había secado, él se fue de una ciudad a otra porque se había secado la gruta. Él tenía sed y ¿sabe cuánto tiempo caminó Elías? Sin agua. A saber, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto tiempo caminó Elías sin comida? Y cuando llega donde esa mujer le dijo, tengo una palabra para ti. Porque para Elías lo más importante, a pesar del agua y de la comida, la palabra que tenía que llevar a la mujer, más que otra cosa, era más importante la palabra que tenía para ella. Si él no le hubiese dado esa palabra a la mujer se muere, ¿verdad? Y hoy es igual con nosotros. Para nosotros debería ser mucho más importante la palabra de Dios, el propósito, el predicar. Debemos entender que si no llevamos la palabra, la gente se va a morir. Y no es el coronavirus que lo va a matar. No es el coronavirus ni ningún virus. Son las tinieblas que están tratando de destruir a la gente. Yo creo en mi concepto personalmente que todo esto ha sido un ataque directo al reino de los cielos de parte del diablo. ¿Creen a Satanás? ¿Cree usted que a Satanás le importa que cierren los cines? ¿Que ustedes creen que a Satanás le importa cerrar los bares, los prostíbulos, o cerrar los centros comerciales? Satanás quería cerrar, eran las iglesias, cerrar los grupos. Satanás quería desmontar las plataformas completamente, que no lo logró, pero la visión de él es lograr destruir y taparle la boca a todos nosotros como hijos de Dios. Lo que el enemigo quería es cerrar todo eso, pero lo que él no puede hacer es taparnos la boca. Yo creo que hasta simbólico es el tapaboca. En estos días yo veía en las calles a toda esa gente con tapaboca y yo decía, ese es el enemigo que ha querido cerrar la boca a todos nosotros como cristianos. Y ha querido que no hablemos la palabra. Y si nosotros no hablamos la palabra, la gente se va a morir, la gente se va a ir al infierno. Y ustedes saben quién tiene el poder para terminar con esta crisis.
nosotros. Y tú que te lo estás viendo, por eso tú tienes que levantarte a predicar. Saber que el predicar es parte del propósito. Somos nosotros la iglesia que Dios vino del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente. Que quede bien claro que nosotros, que el que está detrás de todo esto es, aunque use cualquier marioneta humana, porque sabemos que Satanás usa cualquier autoridad, cualquier gobernante humano y se convierten en marioneta, pero detrás de todo esto es Satanás. Y nosotros tenemos el poder para detenerlo. Usted ahí tienes el poder para detenerlo. No puedes parar de hablar. En esta crisis tan increíble, el propósito, por ejemplo, el propósito de Elías se cumplió. Él fue a llevar la palabra que Dios le dio. ¿Sabe qué pasó después que llevó la palabra? Se quebrantó la crisis. No solamente en la persona, pero primeramente la palabra nos hace ver a nosotros que la crisis, cuando le dio la palabra, en la persona se quebrantó la crisis. Cuando estableció la palabra en la mujer. Porque una cosa se debe entender, que cuando usted le da una palabra, un decreto, cuando usted le da una palabra, un decreto a una persona, si esa persona la cree, avanza, ¿verdad? Tú puedes cancelar crisis en la gente, tú puedes cancelar enfermedades, maneras de pensar que tienen las personas en la mente. Por eso que tú tienes que levantarte. Y luego la crisis mundial eventual se detuvo. Escuche esto, el enemigo siempre ha sido un perseguidor de la iglesia para poder paralizar la iglesia. El ataque a Sadrach, Mesach y Abednego fue un ataque para detenerlos a ellos de adorar a Dios con sus vidas. El ataque a Daniel fue para callarle la boca y detenerlo de honrar a Dios. Cuando el diablo se aparece a Jesús al principio, terminando su ministerio, fue para tratar de detener a Jesús, el propósito. Cuando él trata de matar a Moisés, Satanás trata de matar a Moisés, lo trata de matar porque él sabía que él era un patriarca y que él iba a traer liberación. Y si usted permite que Satanás lo detenga y le tape la boca, entonces él va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque si él permite que su devoción desaparezca, ¿verdad? Su creencia, su poder que tú tienes ahí y su propósito desaparezca, usted no ha sido afectado por el coronavirus, usted ha sido afectado por el mismísimo diablo. Usted sucumbió a la agenda del diablo. Así que nosotros somos la iglesia de la luz. Nosotros tenemos la unción del Espíritu. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Predica, dale esperanza a la gente. Que la gente sepa que no le tenemos miedo a ningún virus, ni a ningún demonio, ni a ningún diablo. Tenemos la unción, el poder, la fe para hacer esto y mucho más. Tenemos el poder. Dios nos los ha dado a nosotros. Somos la iglesia. Así que sépanlo. Si nosotros no nos paramos como iglesia, cuando esto termine, la gente nunca creerá. Así que yo te animo y declaro que esta palabra llegue a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Creo que tú te vas a levantar, creo que tú te vas a sanar, creo que tú vas a salir de la apatía, de la desidia, de la pereza y de la pobreza. Porque Dios te pone esta palabra en tu corazón y directo a ese espíritu que tú tienes va esa palabra de vida. Yo creo que tú vas a ser un gran predicador en estos tiempos y te vas a levantar y vamos a hacer este trabajo juntos. Así que espero que esta palabra te haya llegado y haya sido depositada en tu corazón. Amén. Con esto me despido. El pastor Juan Villegas, te bendigo y te amo.